Agradecemos a nuestro amado Dios por tener la bendición nuevamente de estar en este programa, conociéndolo en línea. Como siempre lo decimos, un programa que nos ayuda a poder conocer a través del testimonio de nuestros hermanos y hermanas en la fe, a que usted pueda conocer a Cristo. Acá no hablamos de alguna religión, acá no hablamos de nada, solamente queremos decirle a usted, amigos, especialmente, y amigas, que puedan conocer a este Cristo maravilloso. Así que hoy tenemos una invitada, la cual para nosotros es una gran bendición, y la cual va a presentar nuestro hermano Cristian, al cual también agradezco al Señor de poder estar con él. Sí, hermano Cristian, el Señor le bendiga para que presente a nuestra querida hermana, y bueno, esperamos en el Señor que sea este programa de bendición para su vida y para la vida de aquellos que lo van a escuchar. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel, que el Señor le guarde y le bendiga. Le damos gracias al Señor nuevamente por estar en este programa conociéndolo en línea. El único objetivo que tiene es poder compartir, ¿cierto?, los hermosos testimonios de cómo Dios sigue obrando hasta el día de hoy en cada uno de nuestros hermanos. De que le damos la bienvenida, esperamos que sean grandemente bendecidos, ¿cierto?, a través de este programa, y le damos gracias al Señor por la hermosa bendición del día de hoy, de poder contar con nuestra hermana Roxana Contreras. Le damos las gracias y le vamos a dar la oportunidad también a ella para que pueda saludarle. Hermana Roxana. Hola, bendiciones. Es una alegría de poder en este día saludar a toda la gente que nos está viendo, y en especial agradecer a los hermanos de este ministerio que me permiten una vez más poder estar en comunicación con el pueblo de Dios. Bendiciones grandes para cada uno de ustedes. Amén. Y ahora vamos a ir a una pausa musical, ¿cierto? Pero esta pausa musical va a ser algo especial porque justo en esta semana se cumple un año desde que el Señor nos permitió publicar el primer programa, ¿cierto? Como les contábamos, siempre ha sido de mucha bendición, primeramente para nosotros, ¿cierto? Poder conocer cómo Dios sigue haciendo la obra, y esperamos que con la ayuda del Señor siga siendo bendición para muchas más personas. Los invito a ver esta hermosa pausa musical y que el Señor les bendiga. Quiero agradecer al Señor por este tiempo de tener este programa Conociéndolo en línea, que se va a cumplir un año, el cual ha sido de gran bendición, junto a mi hermano Cristian y junto a aquellos que han participado de este programa. Que el Señor de paz les guarde y les bendiga, y esperamos al Señor que este tiempo sea de bendición para su vida. Bueno, primeramente le damos gracias al Señor, ¿cierto?, por esta oportunidad de poder compartir, de poder conocernos.
para el momento, Señor, tan hermoso, maravilloso momento, Señor, en que rompes mi vida y te llevas mi alma hacia el cielo. Señor, en que rompes mi vida y te llevas mi alma hacia el cielo y nublas mi vista y me haces llorar con el fuego que abrazas, Señor, mi corazón. Damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad de poder compartir los hermosos testimonios de las obras que Dios ha hecho en cada uno de los hermanos. Y el objetivo de este programa no es otro sino que ustedes puedan conocer el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Y que puedan conocer también que Dios sigue siendo el mismo el día de hoy y que sigue haciendo las mismas obras. Sigue cambiando las vidas, así que esperamos que el Señor seguir siendo instrumentos útiles en sus manos y esperamos que todo lo que se haga en este programa sea solamente la honra y la gloria para nuestro Dios Todopoderoso, y le damos gracias a Dios por esta hermosa bendición. Que el Señor les bendiga grandemente. Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, vamos a ir a conocer a nuestra hermana invitada del día de hoy, nuestra hermana Roxana Contreras. Le vamos a dar la oportunidad también para que ella nos pueda decir, hermana Roxana, ¿quién es la hermana Roxana Contreras? Difícil pregunta para mí, no me gusta hablar mucho de mí, pero soy hija del pastor Eliseo Contreras y de su esposa, la pastora Hilda García Manríquez. Cuento en este momento con 63 años y a los 26 fui llamada al ministerio musical. Obviamente fui criada en la iglesia y la verdad es que crecí espiritualmente en el ministerio de mi padre, donde el Señor me preparó durante 8 años y luego el Señor me llamó para el ministerio musical y evangelístico. Y me entregó una palabra profética y hasta el día de hoy Dios ha cumplido esa palabra y aquí estoy todavía sirviendo al Señor. Amén. Hermana Rosana, que Dios le bendiga. Quería preguntarle, usted nos acaba de decirnos que sus papitos, ¿no es cierto? Ellos fueron siervos del Señor, pero quería preguntarle cómo llegó el Evangelio a sus papitos. Ellos eran conocedores, ¿cómo llegó el conocimiento del Evangelio a la vida de ellos primero? Y bueno, ya sabemos que también de ahí a la vida suya, pero ¿cómo llegó el Evangelio a la familia de usted, especialmente a los papás? También una excelente pregunta. Mi padre proviene de cuna cristiana evangélica. Él proviene del sector de San José de la Mariquina, en la 9ª región. Y mi padre proviene de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Cuando él es jovencito, adolescente, él es enviado a Santiago y él crece ahí y estudia. Pero él tenía un llamamiento desde niño y él comienza a buscar una iglesia con instituto. La Alianza lamentablemente no contaba con instituto en Santiago en aquellos años, entonces él se hace a lo que es la Iglesia de Dios Misiones Mundiales, que llegan a Chile abriendo institutos bíblicos y recibían matrimonios cristianos. Antes de eso,
mi papá conoce a mi mamá no conocedora del Evangelio y se enamoran y se casan. Sin embargo, Dios tiene un plan y un propósito con la vida de mi madre, que siendo criada en la Iglesia Católica, ella entra al Evangelio por amor a mi padre y ella comienza a conocer todo el ámbito cristiano. Cuando yo tengo 12 años, mi madre tiene un encuentro poderoso con el Señor Jesucristo. Entonces, ya preparada toda la familia, mi padre era un laico, un hombre con ciertas, ¿cómo podría decirlo? Tenía ya las credenciales de un exhortador, de un pastor joven. Entonces él comienza a pastorear, pero luego se hizo copastor de la iglesia principal de la Iglesia de Dios. Y él comienza a trabajar como copastor en varias congregaciones hasta que el Señor lo llama, ya toda la familia, se podría decir, llamada, porque mi hermana y yo fuimos llamadas al Evangelio también. Entonces llamadas al ministerio desde que yo tenía 17 y mi hermana 16. Y nos llamó con una palabra profética que el Señor nos necesitaba. Entonces comenzamos a trabajar con mi papá. Empezamos a trabajar en el ministerio, tanto predicando, yo en la música, yo sabía tocar guitarra. Entonces así comienza la familia dentro del ministerio. Y hermana Roxana, usted nos decía que su padre fue nacido y criado, ¿cierto? En el Evangelio, que nació en cuna de oro también. Pero de Sí, sus abuelitos, siempre lo llamé así, cuna de oro. sí. Y de sus abuelitos, ¿usted se acuerda de cómo llegó el Evangelio a sus abuelitos? ¿También nacieron en cuna de oro? Claro, no sé, mi abuelo no sé de dónde proviene, pero la verdad es que la novena región fue, me imagino yo que fue una región totalmente evangelizada por la Iglesia Alianza, porque la Iglesia Alianza es una de las grandes y principales iglesias de la novena región. Me ha tocado estar allá, entonces yo sé que en cada pueblo, en cada lugar, la Alianza tiene muchas congregaciones. Entonces, no sé la historia, nunca indagué acerca de lo que fue el ministerio de mis abuelos. Ellos no fueron pastores, pero fueron laicos y fueron enseñadores y maestros de la escritura también. Ellos le inculcaron a sus hijos el conocimiento de la escritura. Y mi padre era un teólogo, él era maestro del Instituto Bíblico con un vasto conocimiento de la palabra de Dios que nos traspasó a nosotros, que sin a lo mejor haber tenido grandes estudios en el instituto, pero la base de mi vida a través del ministerio de mi papá me hizo conocer en una forma básica, pero a la vez profunda, la palabra de Dios, de tal manera que yo puedo a lo mejor pararme con una persona, quien sea, ya sea un profesional, una erudita, pues yo he estado mucho con muchos profesionales conversando y he podido tener respuestas a las preguntas que ellos hacen. Amén, amén. Y hermana Roxana, ¿cierto? Su papá fue nacido y criado cuna de oro, ¿cierto? Y usted también nació en cuna de oro, ¿no? Pero llega un momento, ¿cierto? Como los Sí, padres cumplen la palabra que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿cierto? eso es lo que pasó. Mi mamá, por ejemplo, cumplió la función espiritual en nosotros, porque mi mamá nos enseñó lo que significa la carrera cristiana con los ejercicios espirituales del ayuno, la oración de madrugada. Eso lo inculcó mi mamá, pero mi papá fue netamente la palabra de Dios, porque él llevó a las iglesias más sencillas. Mi papá fue pastor, por ejemplo, en Cerro Navia, fue pastor en Pedro Aguirre Cerda. Entonces, en esos lugares, mi papá fue un hombre que se preocupó siempre de instruir a la gente en la palabra de Dios. Y yo, con toda esa instrucción que recibí, Dios me preparó para el ministerio. Con solo esa enseñanza en la iglesia, no era que uno estuviera en el instituto, pero mi papá hizo también muchos, hacía, por ejemplo, sábados en que traía maestros del instituto y ellos hacían enseñanza durante un sábado entero, tenían enseñando la palabra de Dios a la iglesia, cómo evangelizar,
cómo conocer la Biblia, cómo poder compartirla con otras personas. Entonces él hacía cursos extensivos durante un día entero para enseñar la palabra de Dios, y eso a mí me quedó marcado. Qué bonito, qué bonito. Eso en realidad, eso es lo hermoso, con poder compartir y que todos conozcan el tesoro de la palabra de Dios, po. Y hermana Roxana, usted comenzó a crecer, ¿cierto? Bajo la Sí, enseñanza cristiana, pero sí, llega un momento en que usted comienza a pensar por usted, ¿cierto? sí. Usted comienza a conocer por usted y llega un momento en que usted toma la decisión de tener un encuentro personal con el Señor, ¿cierto? De abrir su corazón y aceptarlo como su Señor y su Salvador personal. ¿Usted se acuerda cuándo fue ese Mm. momento y cómo fue? Ya, ahora le voy a decir. Cuando yo tengo 12 años, pierdo la vista de uno de mis ojos. Cuando a uno le pasa eso, como que es triste, porque un médico trató de operarme a mí de la miopía, y la operación resultó un éxito y pude ver claramente en una forma nítida. Una persona normal cuenta con 2 grados de dioptría en la vista, pero yo tenía, hasta ese minuto tenía 19. Era tan corta mi vista que el médico quiso operarme, y al final 3 meses duró de éxito la operación y perdí la vista. Él me dejó con una catarata. Quedé viendo con uno de mis ojos y seguí estudiando, pero después, a los 17, yo, por un accidente en la casa, yo sufro un desprendimiento de retina con desgarro retinal en el otro ojo. Y ahí yo llego al hospital. Y en el hospital estuve 2 meses, donde me operaron por 2 oportunidades tratando de solucionar el problema que se me había suscitado. Pero de pronto ya no hubo más que hacer. Entonces, durante esos días en el hospital, fue muchos jóvenes de la iglesia a verme, y los hermanos fueron a verme. Pero yo tenía una tristeza, porque cuando a mí me dijeron que yo no iba a ver más, fue mi mamá la que me dio la noticia. Me dijo: los médicos dicen que no hay esperanza, que tú no vas a ver más durante, pasado un tiempo, tú vas a perder la vista. Entonces yo lloré mucho esa noche en el hospital. Entonces, cuando un día despierto, eran como las 5 de la mañana, a esa hora llegaba la primera enfermera, pero yo no, llegaba a las 7 de la mañana. Yo desde las 5 hasta las 7, yo tuve una experiencia, se podría decir que Dios me mostró mi propia vida. Pasó toda mi vida por mis ojos, desde mi infancia hasta ese minuto. Mi crianza, el colegio, mis compañeros, mi familia, mi hermana, mis padres, la iglesia, la escuela dominical, mi profesora de la escuela dominical. Pasaron muchas cosas por mi vida, pero ese día yo entendí por primera vez que Cristo no estaba en mi vida. No estaba en mi vida. Yo sabía que había muchas jovencitas que tenían una experiencia personal con Cristo, pero yo no la tenía. Y eso me dio una tristeza tan grande ver mi vida, que yo lloraba, lloraba, y yo tenía prohibido llorar. Sin embargo, lloré durante esas 2 horas que yo recordé mi vida. Entonces, por primera vez, yo me veo confrontada a esa realidad de que no tenía al Cristo de mis padres, no tenía al Cristo que se predicaba en la iglesia. Él no estaba en mi vida. Entonces yo hice una oración como nunca jamás la había hecho, y le dije a Dios que yo sabía que me estaba quedando ciega, que un día no iba a ver más. Yo había entrado a ese hospital con la vista vendada, no podía ver, no pude ver desde el momento en que yo entraba al hospital. Pero le dije: Señor, no sería tan terrible ser ciega, porque yo no sé si me va a devolver la vista, pero sí sé que esta experiencia que voy a tener va a ser muy dura, pero yo la necesito vivir con Cristo en mi vida. Yo quiero que tú vengas a mi corazón,
porque yo no podría enfrentar la ceguera sin Cristo, porque sería no tener esperanza. Y termino de hacer esa oración y llegó la primera enfermera y yo tuve que dejar de llorar y dejar de orar. Puedo decirles que desde ese minuto no pasó nada, ni una cosa, como que la vida siguió igual, yo seguí en el hospital, pero cuando yo salí del hospital, empezaron unas cosas que realmente yo luego empecé digamos, a juntar todos los episodios que me pasaron y me di cuenta que el Señor había escuchado mi oración. Primero, cuando yo llegué a mi casa, todas las personas que eran mis amigas me fueron a ver, fue un grupo de niñas, pero yo en ese momento le pedí a mi mamá que no las dejara entrar más porque me vino algo terrible que como que yo supe que Dios me separó, porque las niñas eran del ámbito secular, no eran ellas cristianas. Entonces yo sentí que algo me había separado de ellas. Luego, cuando yo en la casa llego a levantarme porque dije, bueno, yo ya estoy en mi casa, yo me quedé ciega, voy a pensar que yo ahora sí me puedo parar, porque había estado 2 meses con un extremado, tenía que estar en la cama sin levantar la cabeza. Estuve inmóvil durante 2 meses. Entonces, todo lo hacían por mí hasta darme alimento. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, dije, ahora sí me voy a poder levantar. Y cuando me levanto, si no estoy lejos del respaldar, yo me habría desnucado a lo mejor porque traté de pararme y cuando levanto el cuerpo, me fui de en vilo para atrás. Y me di cuenta que no podía moverme. Se había prácticamente paralizado mi cuerpo de los 2 meses que estuve en el hospital. Entonces llamé a mi mamá gritando, la llamé porque era una casa muy grande, antigua. Y mi mamá vino, trajo a mi tía y trataron entre las dos de pararme. Y no, mi cuerpo estaba completamente paralizado, demostrando así que yo había tenido un nuevo nacimiento, que yo no podía caminar como las guaguitas, ni que las guaguitas no se pueden parar por sí solos los bebés. Entonces yo empecé a aprender a caminar de nuevo. Todo lo hice de nuevo. Entonces todas esas cosas me hacían entender que Dios me había hecho una nueva criatura. Y pasó, yo salí a mitad de octubre como a mitad de octubre salí del hospital y cuando llega el 17 de diciembre, se produce un milagro en mi vida, porque estaba aprendiendo a caminar, afirmándome en las paredes, era como una situación bien dramática, porque verme a mí caminando afirmada en las paredes era como muy triste, más encima no veía, entonces cuando llega el momento, el 29 de diciembre del 75, en mi casa, sin que nadie me tocara, en una reunión familiar que tuvimos mi mamá, mi hermana y yo, el Señor me bautiza con el Espíritu Santo y me da la llenura. Yo sola le decía, Señor, yo no sé lo que estoy sintiendo, pero esto es grande. Yo sentí que se me henchía el pecho, como que iba a explotar algo dentro de mí. Y cuando yo levanto mi brazo para glorificar a Dios, se abrió el cielo y bajó un rayo que me llenó entera. Y yo comencé a hablar en nuevas lenguas. Y eso fue notorio a toda la gente de mi barrio, porque en mi casa se hacían estudios de la palabra de Dios y comenzaron a venir. Entonces el comedor daba un pasillo que llegaba a la puerta de la calle. Entonces el pasillo se llenó de gente porque las puertas del comedor estaban cerradas. Y ese día estuve desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana glorificando a Dios, en lengua, y todos venían a verme, gente católica, todos me miraban, y eso, digamos, Dios lo dejó en claro. Al otro día, mi mamá me levanta para ir al primer control del médico, y le dice, por la Roxana, le dice a mi papá me impone las manos y el Señor confirma el bautismo. Así, pero fuertemente. Y ese fue mi comienzo.
Hermana Rosana, volviendo un poquito atrás de lo que te está contando, cómo el Señor hizo un milagro ahí en usted, un encuentro con Él, pero en ese tiempo en donde usted estaba con este problema, ¿no es cierto?, a la vista, en donde ya sus papitos sabían que usted ya no iba a ver más, ellos como hijos del Señor, ¿qué pensaban? ¿Qué decían, Chita? ¿Cuál es lo que ellos La reacción. exactamente? Mira, hermano, me has hecho preguntas que son de verdad, no cualquiera las hace. Y alabo a Dios por eso, porque es una buena oportunidad que tengo de poder testificar. Primero que todo, cuando mi mamá recibe la noticia de que yo me quedo sin ver, mi mamá llegó a la casa deshecha. Ella llegó devastada. Yo desde toda la vida, desde que yo llego a los brazos de mi mamá, yo fui una persona enfermiza. Yo fui una persona que de guagüita sufrí de bebé ataques epilépticos. Luego, desde los 4 años, yo sufro la fiebre del tifo crónica. Hasta los 16 años yo viví en los hospitales. Entonces, cuando mi mamá ve que yo quedo ciega, ella llegó a la casa a orar y lloraba y quebrantó a toda la familia porque ella le pedía al Señor, quítame la vista a mí y no a mi hija. Ella fue muy devastada con eso, y mi papá, por otro lado, dijo, desde hoy yo no suelto más a mi hija, yo me preocupo de ella. Él siempre pensaba, no tanto en la parte espiritual, sino que mi papá nunca me iba a abandonar, que a mí nunca jamás me iba a faltar nada. Él decía, así se propuso mi papá con una tranquilidad, dijo, Señor, yo no suelto más a mi hija, siempre la voy a cuidar, y mi mamá lloraba. Entonces, ¿cuál fue la reacción de ellos? Que cuando yo salí del hospital, mi mamá inmediatamente me pone en un hogar de ciegos para que yo aprenda. Estuve 3 meses ahí, pero mi mamá se dio cuenta de que yo no había aprendido mucho, aparte de aprender braille. Yo llegaba a la casa y ella fue donde la directora del hogar y le dijo, yo vengo a sacar a mi hija de aquí porque yo me doy cuenta que ella no ha aprendido nada. Nada que pueda decir yo ha tenido un adelanto. Todo lo contrario, cuando ella llega a la casa, llega más torpe, se le quebran las cosas, ¿sabe? Yo me la quiero llevar. Y la directora le dijo, mire, si usted se la quiere llevar, ni un problema, le dijo, llévesela. Pero el hogar va a estar abierto para cualquier cosa que ella necesite. Si ella quiere volver, van a estar las puertas abiertas para ella. Y mi mamá me toma, me lleva para la casa y me dice, aquí llegamos. Tú me dijo, no tienes ojo, pero tienes mano y tienes pies. Así que tú me vas a barrer todo este patio. Y resulta de que mientras yo estaba allá en el hogar, interna, hubo un cambio de casa. De la casa que yo conocía de mi infancia, mi papá lo llaman al ministerio y se van a una casa nueva pastoral. Yo no conocía la casa y había un patio grande, y mi mamá me dice, me va a barrer todo este patio. Yo no estaba ciega totalmente, tenía algo de visión, pero era muy poca, podía ver a la luz del sol. Entonces yo lloraba porque decía, mi mamá es mala, ¿cómo me hace esto de que yo no veo y no conozco esta casa y me dice que barra la casa? Pero ella me obligó y me dijo y me obligó a hacer todas las cosas de la casa, porque ella decía que yo me tenía que valer por mí misma. Entonces, para mí, mi madre fue en ese momento una psicóloga, fue una profesora diferencial. Mi mamá en ese momento tomó fuerza, se puso de pie y dijo, yo voy a sacar a mi hija adelante. Mi mamá me obligó a lavar mi ropa, a salir a colgarla a los cordeles en aquellos años. Y yo tenía que lavar toda la ropa y colgarla, buscar dónde estaba el cordel. Yo tuve que hacer todas esas cosas y eso me dio mucho aliento para poder sobrevivir. Mi papá siempre, él se preocupaba, por ejemplo, ya, la Rosana va a pasar por aquí, hay una silla, la ponía en su lugar.
sabría, mi mamá siempre dejaba las puertas de los muebles abiertos, los muebles de cocina. Decía, las puertas se cierran, la Roxana va a chocar, decía. Él andaba sacándome todos los estorbos. Él siempre cerraba las puertas de los muebles, corría las sillas, sabía que yo iba a pasar por ahí, él no quería que hubiese ningún obstáculo. Ese era mi papá. Y lo otro es que él, como les decía yo anteriormente, él me enseñó la palabra de Dios. Yo a través de la iglesia tuve un conocimiento, podría decir, básico, pero importantísimo a la hora de recibir un ministerio. Hermana Rosana, escuchaba, ¿no es cierto?, su testimonio, cómo usted desde niña fue instruida dentro del Evangelio a través de sus papitos, sus mamitas. Pero llega esta situación de enfermedad, la cual en una de ellas me identifico, ¿no es cierto?, cuando usted habla de que usted sufría ataque epiléptico. Bueno, yo también sufrí de eso, pero la misericordia y el amor del Señor me sanó de aquella enfermedad y hoy soy una persona normal, a mis 59 años, doy la honra y la gloria al Señor. Pero voy a la pregunta, usted queda, ¿no es cierto?, con esta enfermedad, pierde su vista a los 12 años, pero, ¿no es cierto?, los médicos le dicen que usted no va a ver. Y usted, conocedora del Evangelio, ¿qué piensa usted, Chita? Conozco a Cristo, conozco los testimonios de muchos y estoy en esta situación. ¿Qué piensa usted? ¿Pasó algo por su cabecita como diciendo, Chita, Señor? Porque la pregunta de todo, ¿por qué a mí? Claro que sí, claro que sí. Lo primero que a mí me sucede, que yo lloraba aquella noche en el hospital, pero al salir, cuando yo recibo el bautismo del Espíritu Santo, las cosas cambiaron, porque ahí Dios me llenó con un poder que primero fue muy atractivo para mi vida, porque sentí que yo nunca más era la misma, pero sí, por ejemplo, hubieron cosas que yo tuve que enfrentar, por ejemplo, el miedo. Cuando yo llego a mi casa, mi mamá me saca del colegio de ciegos, del hogar de ciegos, yo enfrento la vida normal. Y ahí yo empiezo a darme cuenta de las debilidades de mi vida. Yo empiezo a sentir miedo. Yo empecé a tener mucho miedo, no solamente de la oscuridad, sino que tenía miedo de las personas. Yo me daba vergüenza todo. Yo me pregunté muchas veces por qué. ¿Por qué yo tenía que ser elegida para haber vivido algo tan terrible como la ceguera? Entonces, yo tengo un sueño. Como al año y medio de que yo estaba viviendo la ceguera, yo tengo un sueño y el sueño es el siguiente. Yo me veo en el templo de donde me crié y era un gran terreno. Yo conocía todo ese terreno cuando era niña y yo me veo detrás del templo. No, alguien me llama. Yo en el sueño no veía. Entonces, no sé si me van a comprender que uno no ve en el sueño, pero a la vez veía. ¿Por qué sabía que no veía? Porque yo me estaba filmando de las paredes que yo conocía para llegar a la parte de atrás del templo. Y cuando yo llego, veo a una multitud de personas que están mirando hacia el cielo. Algo miran. Era la plena luz del día. Y yo sabía que había gente. Y yo me acerco y siento a las personas que están a mi lado. Y yo cuando miro hacia arriba para ver qué es lo que estaban mirando, el cielo estaba de noche, estrelladísimo, con muchas estrellas. Y yo miro hacia arriba y venía descendiendo igual que un lucero, esas estrellas que digamos, se distinguen de otras, venía descendiendo una luz. Y yo veo que esa luz viene descendiendo, y yo decía, ¿qué será eso que viene ahí? Decía yo, y descendía, 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 y de pronto a mi vista se ve lo que viene. Y es una luz, no un resplandor, una luz
y en medio de la luz vienen dos manos de esta forma. No sé si me están viendo. Venían Amén. de esta forma juntas, traían algo entre los dedos. Entonces yo dije, ¿qué es lo que es eso? Decía yo. Y cuando me vengo a dar cuenta, las manos venían hacia mí. Y yo sentí tanto miedo que traté de correr y de irme, pero mi cabeza estaba estática. Yo no me pude mover, quedé inmovilizada. Y las manos llegaron hasta mí, y cuando me doy cuenta, porque yo había tenido uno de esos, me traían unos lentes de contacto. Entonces, cuando llegan hasta mí, se me abren los ojos grandes y las manos me ponen los lentes de contacto, y en ese minuto en el sueño yo recibo la vista y veo a toda la gente que estaba, era mediodía, y yo veo a toda la gente que está a mi alrededor y desperté. Lloré mucho esa noche, porque yo quería que ese sueño fuera verdad. Yo quería que Dios me devolviera la vista en ese minuto. ¿Por qué, decía yo, por qué no me devuelven la vista como en el sueño? Yo quiero ver. Pero yo no entendía que la vista que recibí esa noche fue vista espiritual. Porque de ahí en adelante nunca más fue desconocido para mí lo que hacían las personas delante de mí. Por ejemplo, yo veía el rostro de las personas, a las personas estaban delante de mí, y yo le decía, ¿por qué tenía esa cara? Pero ¿cómo sabes tú que yo tengo esa cara? ¿Qué cara tengo? Está enojado, está amurrado, le decía yo, algo te pasa. O si no, no sé, yo veía a la gente cuando estaba con los brazos cruzados. Yo viví muchas experiencias de esas, que yo sabía, Dios me revelaba el estado de las personas, si estaban deprimidas, si estaban contentas, pero no era un tema porque otras personas me decían, a ver, ¿qué cara tengo? No, le decía yo, esto no es adivinanza, es que Dios te revela en el momento. Yo sé cómo están las personas. Entonces entendí, después de varios años, que lo que Dios me había dado había sido vista espiritual. Yo podía mirar a la gente sin verla, podía saber cómo eran. Entonces eso también fue más el llamamiento. Cuando el Señor, yo dirigí al coro en la iglesia de mi papá, cuando se levantó una hermana que estaba de visita, y el Señor me habló a través de ella y me dijo, Dios te llevaré a muchos lugares donde nunca has pensado estar, y vas a llevar mi palabra y te mostraré muchas cosas. Y yo lloraba porque yo sabía que el Señor me estaba hablando a mí. Entonces empezó todo un proceso. Después no me pregunté más, bueno, por muchos años me pregunté por qué el Señor me había elegido a mí, por qué yo, pero hasta que un día alguien me dijo, no se pregunte nunca más, no se pregunte, deje que Dios haga como Él quiere con usted. Y no me pregunté más, por qué yo estaba aquí, no reclamé más, solo entendí que Dios había tenido un propósito tremendo con mi vida y que yo tenía que ser una mujer agradecida, que tenía que dar gracias en todo, aún por una ceguera. Amén. Qué bonito. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, Amén. amén. ¿Nos Hermana dicen Roxana, ustedes si hay otra pregunta? ¿O sí, vamos vamos a ir a una pausa musical, ¿cierto? Y después de esta pausa musical vamos a continuar con la entrevista con nuestra hermana Roxana Contreras. Que el Señor les bendiga. No existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar la inmensa gratitud que siento tan solo al cantar. La gente le canta la vida y entona canciones de amor. Yo quiero agradecer por el canto de mi voz y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y
sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. No canto al placer de esta vida, ni alabo lo que es vanidad. Yo llevo en mi canción salvación para la humanidad. Cantando voy con mi guitarra, y aquel que me quiere escuchar tendrá que saber que a Jesús solo quiero cantar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Gracias, Señor. Todavía el Señor me ha reservado un poco de voz para este tiempo, para alabar el nombre del Señor. Si no cuesta nada, solo 2 palabras, te quiero nada más, te quiero de verdad, Jesús, Jesús, porque la mereces y te pertenece la gloria solo a ti, la gloria que hay en ti, Jesús. Señor, porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas, siendo tú el Rey de la gloria, moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia, tu historia, tu historia, tu historia. Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical que esperamos que haya sido de mucha bendición para sus vidas, vamos a continuar con la entrevista a nuestra hermana Roxana Contreras. Hermana Roxana, antes de la pausa musical, usted nos contaba, ¿cierto?, que usted había recibido una bendición, ¿cierto?, de una hermana que había ido de visita a su iglesia. Y que usted había escuchado y usted sentía que todo lo que ella le decía era para usted. ¿Cómo se empieza a cumplir la voluntad de Dios en su vida, con las promesas que usted recibió, con todas las visiones que había recibido, y esta bendición, ¿cierto?, de una profecía para su vida? ¿Cómo se empieza a cumplir? Ya. Sucede que cuando mi papá es llamado al ministerio, porque mi papá siempre fue pastor del instituto, como les contaba, pero fue el reintegrado, porque mi papá comenzó a ser copastor después de haber pastoreado muy joven,
él prefiere ser copastor en la iglesia central. Pero después de eso lo llaman al ministerio y a mi papá le entregan una iglesia con candado. La iglesia estaba cerrada hace mucho tiempo y mi papá comienza el ministerio con una iglesia vacía. Ahí comenzamos con la familia. Había un grupito donde estaba el matrimonio de mi papá, mi mamá, nosotras las hijas, después la cuñada de mi mamá que fue ganada por ella, con sus hijas, mis primas, y la hermana de mi mamá con sus pequeños y su esposo. Esa era toda la congregación que había. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a tocar. Yo tenía un vago conocimiento de la guitarra, pero comenzaron a volver los hermanos que antes estaban en esa iglesia y entre ellas vinieron unas jóvenes que tocaban guitarra. Yo tenía, como les digo, muy vago conocimiento de ella, pero a través de estas niñas yo aprendí a tocar guitarra, aprendí muchas más notas. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo me di cuenta que yo no trabajaba, que yo no producía para poder sentirme útil. Entonces yo dije y me propuse en mi corazón poder cantar en la iglesia, porque desde niña yo cantaba, me gustaba cantar, pero cantaba a capela, no sabía tocar guitarra. Mi mamá cantábamos las dos en la casa, desde niña había aprendido, tenía oído, hacía voces. Entonces yo dije, pucha, a mí siempre me gustó escribir poesía, siempre me gustó hacer esas cosas, ¿costará hacer una canción? Dije yo, me gustaría mucho cantar especiales los días domingos para poder aportar así y con mi guitarra acompañar los coros de la iglesia y así yo poder ganarme el pan que me dan en mi casa. Y comencé a tocar la guitarra y comencé a hacer canciones. Las canciones al principio eran malas canciones porque yo no sabía componer. Entonces comencé a hacer canciones y más canciones, entonces yo me daba cuenta y le decía al Señor, Señor, enséñame a decir en 2 estrofas lo que yo quería decir en una canción. Entonces en esa iglesia nació Como el viento sobre el mar, Elegiste un camino, nació Mi no amor, nacieron todas esas canciones cuando yo tocaba guitarra y las cantaba en la iglesia y yo me daba cuenta que la gente iba a la iglesia para escuchar cantar, porque yo hacía especiales. Entonces, de pronto ya yo llevaba muchas canciones y yo las cantaba en la iglesia, yo era de mi iglesia, yo era líder, yo había enseñado en la escuela dominical, tenía clase de señoritas, tenía clase de niños, predicaba, era directora del coro, yo era brazo derecho, iba al aire libre, yo predicaba en la calle, hacíamos impactos juveniles. Entonces, cuando la palabra de Dios se hizo presente en esa profecía, yo siempre me pregunté, no sabía cómo sería eso, pero bueno, aquí estoy yo, Señor, le dije, si tú me quieres ocupar para algo. Entonces sucede que se me habían juntado muchas canciones y un joven que era amigo de la familia, él era alumno del instituto bíblico nuestro. Mi papá siempre en el instituto enviaban a los jóvenes los fines de semana a trabajar con los pastores. Entonces Amán Cabrera, que es un pastor hoy día en el norte, él me dijo, ¿por qué no grabas? Me dijo, tú deberías grabar. ¿Y de dónde querés que saque plata? Para eso se necesita mucha plata. No, me dijo, déjame a mí. Yo voy a hacer que tú grabes, me dijo. Y comenzó a hacer varias, digamos, trámites, comenzó a ir y de pronto llegó a la casa y me dijo, quiero llevarte, me dijo, a la casa de los pastores, me dijo, donde están el grupo Los Evangelistas. Y me lleva por primera vez a conocer, yo los conocía a ellos, a mí
era una cosa maravillosa escuchar a Elizabeth Villanueva y a todo el grupo de los evangelistas. En esos tiempos ellos sonaban en las radios Amén. y cuando los conocí no lo podía creer. Entonces, en la conversación se logró entender que ellos me iban a grabar una producción como artesanal porque no era una grabación orquestada, a eso me refiero. Ellos tenían sus guitarras eléctricas, pero no era una producción que yo pudiera decir la canto con las pistas. Entonces yo obtuve mi primera producción que se llamó Un Nuevo Amanecer. Entonces Jamal se convirtió como en un manager mío. Él era un muchacho que conocía muchas congregaciones y comenzó él a abrir puertas, a golpear puertas para que yo comenzara a ir a cantar. Entonces fue muy duro para mí porque yo era el brazo derecho de mi papá y de pronto me di cuenta que me estaba yendo los domingos a cantar y que estaba dejando mi iglesia. Entonces ahí Dios también trató con mi vida porque cuando yo le decía, no, yo no quiero salir, no, yo quiero estar en mi iglesia, entonces te doy un domingo por medio. Y yo comencé a ir poco, y él me decía, pero para poder darte a conocer tienes que salir más, tienes que dedicarte, tienes que hacer. Entonces, así comenzó el Señor a tratar conmigo hasta que un día Dios produjo una situación que no vale el contarla ahora. Fue una lección que yo viví porque yo tuve que darle todo el tiempo al Señor. Fue un momento muy difícil para mí. Entonces yo hablé con mi papá y le dije que a él no le importaba que yo saliera a cantar. Si usted me dice que no, usted es mi pastor. Si usted me dice que no, yo no voy. Si usted me dice que vaya, entonces yo voy a ir libre sabiendo que tengo la autorización suya, papá. Entonces mi papá me dijo, yo tengo mi ministerio y ahora tienes el tuyo. Entonces él me autorizó para comenzar a trabajar en las iglesias cantando, y ahí fue todo un comienzo porque estuve 2 años, lo que digo yo, pagando el precio, porque a mí nadie me iba a buscar a mi casa, nadie me invitaba fuera de Santiago. Yo comencé a conocer y a rodear toda el área metropolitana, yendo de un lugar a otro en micro. Yo iba con una guitarra en la mano y con una maleta de cassette. Iba a cada congregación. Nadie me iba a dejar a mi casa y no es un reproche, yo creo que es simplemente el precio que tienen que pagar las personas por el Señor, porque yo no tenía nadie que me venía a dejar a mi casa. Yo salía a veces a las 2, salían pastores que decían, aquí la hora la manda el Señor. Sabemos que el culto comienza a 1 hora, pero cuando termina no se sabe. Y yo salía muchas veces a las 11:30 de la noche de una iglesia que quedaba en comunas lejanas a la mía. Yo tenía que llegar allá y mi mamá se enojaba porque me decía, ¿cómo la iglesia van a terminar tan tarde? Me decía. Y yo le decía, ¿y qué culpa tengo yo, mamá? Le decía yo. Así que, y después de 2 años, entonces surge la producción que me permitió llegar a todo el país. Esa producción fue reguero de pólvora, llegó a muchos lugares, cruzó fronteras religiosas. Esa producción llegó donde estaban las monjas en los conventos, llegó a ser parte de los corarios de una iglesia católica. Entonces yo alabo a Dios porque Él utilizó todo ese medio para que yo pudiera llevar el Evangelio a tantos rincones y lugares inesperados. Así fue como Dios comenzó el ministerio. Hermana Rosana, ¿cómo nace mi primer amor ¿Cómo nace mi nuevo amor? o mi nuevo amor? Las canciones generalmente yo las hacía porque de pronto evangelísticas. Siempre venían frases a mi mente, por ejemplo, yo decía, la gente tiene una necesidad de Dios, así que, mira, a ti te hace falta algo, no me digas lo contrario cuando sabes que es así. Otras veces le decía, Señor, hay un festival, quiero que me des una canción
mira, señor, porque yo también en aquellos años era una joven que me atraía a la televisión y veía teleseries. Y yo transaba con Dios y le decía, Señor, no voy a ver una semana, no voy a ver teleserie. La teleserie que más me gusta la voy a dejar de ver. Yo hacía eso con el Señor y decía, pero quiero que me des un tema. Y yo me sentaba con la guitarra a buscar el tema de Chisalía, y salió mi razón de cantar. Otro día pasé, porque yo también me enamoré, también viví como mujer, como joven. Entonces yo amaba y no me amaban. Fue muy triste no ser correspondida. Entonces, cuando yo supe y el Señor me enseñó y me dijo que Él debía ser el centro del corazón de uno, Cristo tiene que ser más grande que cualquier amor que Amén. exista en la tierra. Entonces, a raíz de esa experiencia triste, yo le escribí una canción de amor a Jesús. Y por eso surgió mi nuevo amor. ¿Puede El cantar, joven ¿puede cantar un pedacito? Un cortito. siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es mi felicidad, ya que murió en aquella cruz, podré vivir y así sabrán que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. La estoy cantando como Roberto Orellana. Sí, Sí, está eso. linda. Qué hermoso, hermana Rosana, qué hermoso cómo Dios nos va preparando de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Cuando quizá la gente de afuera que no conoce al Señor, no sabe realmente las cosas maravillosas que tiene el Señor para uno. Y aún en en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios tiene un propósito. Yo creo que ese propósito era que usted fuera una sierva del Señor, una mujer que la preparó en un momento difícil. Bueno, como lo dice la palabra, somos como el barro, amén, que el maestro, ¿no es cierto?, los pareros los va moldeando y nos hace a su manera para hacer un vaso de bendición. Y yo creo que durante el tiempo de que el Señor la llamó al ministerio, no tan solo hermanos y hermanas en la fe han escuchado las alabanzas que usted entona para el Señor primeramente, ¿no es cierto? Porque para Él es, y para aquellos que lo escuchan. Y yo he visto y he escuchado personas que no son cristianas, que también, lo digo para la honra y la gloria del Señor, que han entonado alabanzas que el Señor puso en su corazón para componer, y eso es una bendición, porque a través de la alabanza, como siempre decimos con nuestro hermano Cristian, cuando en cada programa ponemos alabanza, son mensajes para la vida de la persona que no conoce a Cristo, ya que este programa mayor parte dirigido a ellos, ¿no es cierto?, a conocer a través de estos testimonios tan maravillosos cómo Dios puede obrar. Y Él no nos desecha, sino que al contrario, nos usa para bendecir a otro, y ha sido de gran bendición, hermana Rosana, escuchar su testimonio, y me alegro verla nuevamente después de mucho tiempo. Tuve la bendición en una campaña, conocerla por primera vez, junto al pastor Charlie Busto, Luis Materia, etcétera, varones que servían al Señor, y tuve la bendición ahí de conocerla. Así que Dios le bendiga mucho. Hermano Cristian, no sé si tiene alguna pregunta más para nuestra hermana. Sí, hermana Roxana, ¿y en qué lugares le ha permitido estar el Señor? ¿Usted ha viajado alrededor del país? ¿En qué país? ¿En qué lugares? Claro, dentro del país o fuera del país, ¿en qué lugares el Señor le ha permitido estar? Ya, perfecto. Eh, yo he estado en prácticamente todo el país.
Lo único que no me han invitado a la iglesia de las Torres de Paine, pero yo desde Arica hasta Punta Arenas, Coyhaique, creo que me faltan varios rincones que llegar, pero por lo menos todas las ciudades principales de este país, Dios me ha permitido recorrerlas. Y fuera del país, algunos países limítrofes como Perú, Bolivia, he estado en Argentina, en un pedacito de Brasil, estuve en Ecuador, Uruguay, y estuve en el gran Estados Unidos. Me tocó estar en el año 2004. Tuve 4 meses en Estados Unidos. Y verdaderamente me siento tremendamente bendecida. Quiero alabar a Dios por considerar mi vida, mi persona, Amén. porque aún siendo una mujer con limitación, Dios consideró mi vida y me dio un trabajo realmente que muchas veces lo he llevado con mucha seriedad, sabiendo, Padre, sabiendo que el Señor tenía todo esto proyectado. Él había visto mi vida. Cuando yo me quedé sin ver fue igual que ponerme en el comienzo de un túnel, de un tino largo que parecía sin salida. Pero le doy gracias al Señor porque a través de mi persona, de la música y la alabanza, Dios ha permitido que muchos, primero, yo dejé de ver para que muchos comenzaran a ver y comenzaron a conocer esta verdad tan grande, este evangelio tan maravilloso, porque no solamente he cantado, también he llevado el mensaje de la palabra de Dios y he predicado evangelismo, el evangelismo que debemos predicar y que muchos han olvidado de predicar, porque las iglesias hoy día, muchas han olvidado el mensaje del evangelio y se han centrado en otros mensajes que a lo mejor pueden tener su importancia, pero no tienen la importancia que tiene el Evangelio de Jesucristo, el mensaje de salvación para tanta gente hoy día que está muriendo sin el Señor, sobre todo en esta pandemia donde ha muerto tanta persona. Yo espero que los hospitales donde todavía hay gente con COVID, que hay gente enferma, puedan estar los enfermeros cristianos, la gente que pueda llevar una palabra a esas personas que están partiendo sin Cristo de esta vida. Por eso yo alabo a Dios por haberme considerado, haber creído, confiado en mí. Amén. Gracias al Señor porque me dio los padres precisos para que yo pudiera recibir la enseñanza y el conocimiento que necesitaba. Esa enseñanza básica para poder llevar un evangelio seguro, de poder tener seguridad en mi vida de lo que estoy predicando y tener la convicción del que el Cristo que predico es algo que yo he vivido primero. Así que por eso alabo a Dios y me siento muy, muy privilegiada. Siento que cada persona que tiene un ministerio, cada joven que ha sido llamado por algo, tiene que tener esa sencillez, esa humildad, pero también esa convicción de que lo que estamos predicando no es algo que aprendimos en la iglesia tan solo, sino que lo hemos vivido y que está en nuestros corazones. Eso, Cristian. Amén, amén. Y un poco le preguntaba para dar testimonio de que lo que el Señor le prometió un día, lo cumplió. Y lo ha ido cumpliendo y lo sigue cumpliendo hasta que sea la voluntad del Señor, porque nuestra vida está escondida en las manos de Cristo. Ahora vamos a ir a la siguiente pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a lo más importante del programa, ¿cierto? Que es el mensaje de la palabra de nuestro Dios que nos va a entregar nuestra hermana Roxana Contreras. Que el Señor les bendiga. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es mi felicidad, y aunque murió en aquella cruz, volvió a vivir y así sabrán que ahora yo tengo un nuevo amor.
será. Mira, escucha. Mira, a ti te hace falta algo. No me digas lo contrario cuando sabes que es así. Lloras y no puedes evitarlo porque ha sido necesario el poder de Cristo en ti. Una alegría de estar con ustedes. Reconozco que nací con tanto error, que en mi vida hay necedad y rebelión. Hoy comprendo que en tus manos nada soy. Padre, he querido siempre hacer mi voluntad, sin pensar que eres mi dueño de verdad, que sin ti es falsa mi felicidad. Por eso estoy llorando, gimiendo en oración, buscando al humillarme tu perdón. La gloria de tu nombre merece adoración. Vivir sin ti no puedo, mi Señor. Padre, Padre, Padre. Oh, qué recuerdos, Dios mío, de mi juventud. Sé que no ha sido tan fácil luchar hasta ahora, que debo seguir adelante aunque quiera morir. Si he puesto mi fe y mi confianza en un Cristo que vive, yo sé que dentro de muy poco tiempo también su mirada veré. Oh, aleluya, oh, aleluya, está conmigo, no temeré. Oh, aleluya, está conmigo, no temeré. Y hoy decir, atiende mi voz si puedes escuchar, pues quiero llenarte de mí. Quebrántate hoy, te quiero levantar y quiero llenarte de mí. Atiende mi voz si puedes escuchar, que quiero llenarte de mí. Quebrántate hoy, te quiero levantar y quiero llenarte de mí. Sé que no ha sido tan fácil luchar hasta ahora, que debo seguir adelante aunque quiera morir. Si he puesto mi fe y mi confianza en un Cristo que vive, yo sé que dentro de muy poco tiempo también su mirada veré. Oh, aleluya, oh, aleluya, está conmigo, no temeré. Oh, aleluya, oh, aleluya, está conmigo, no temeré. Después de haber escuchado este hermoso testimonio de nuestra hermana Rosana Contreras, vamos a ir también a algo que es maravilloso, que es la palabra de Dios. Palabra que nos hace tanto bien, que nos ha hecho bien a nosotros como hijos de Dios y también para usted, persona que escucha. Y lo vamos a escuchar a través de los labios de nuestra hermana Rosana, y queremos que ponga bien atención a lo que el Señor, a través de su palabra, quiere decirle, porque va a ser de bendición para su vida y para su alma. Hermana Rosana, que Dios lo bendiga y que la gracia del Señor sea con usted.
Bueno, yo le decía anteriormente que tuve la bendición de ser llamada para cantar, pero principalmente para llevar el mensaje del Evangelio. Quiero hablarle de una palabra que para mí resultó ser un descubrimiento en algún momento y también algo vital. En Romanos 10:17 encontramos un verso muy cortito. Dice así: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjese que, mire, antes voy a orar. Padre, te quiero agradecer, Señor amado, por tu misericordia. Tú me has permitido, bendito Dios, poder salir a través de estas pantallas, de estas redes sociales, para mucha gente que está escuchando en estos momentos. Yo te pido, Espíritu Santo, que tu misericordia alcance cada corazón. Que tu palabra en este momento se convierta en un rema, en una palabra ungida, para que muchos que hasta ahora no han oído puedan comenzar a oír. Dios mío, a lo mejor una revelación, a lo mejor los que no han escuchado el Evangelio, este día haya una palabra para sus corazones, una palabra de vida. Gracias, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Cuando yo leí la primera vez este versículo, me pareció que era una palabra escrita como al revés. No sé si muchos saben que el inglés es un idioma como que se escribe al revés para nosotros. Entonces yo diría que esta palabra, si nosotros la leyéramos al revés, diría que primero es la palabra, después viene el oír, y por el oír viene la fe. Entonces quiero decirle que mucha gente se siente triste porque dice: no me alcanza la fe, no tengo fe en mi corazón. Quieren un milagro, quieren la solución para las cosas, pero dicen que la fe no les alcanza. ¿Y sabe por qué no le alcanza la fe? Simplemente porque la palabra no ha llegado a su oído. Hace muchos años atrás yo entendí que cuando uno vive experiencias espirituales, uno las puede vivir de 1000 formas. Usted puede llorar, por ejemplo, a través de las lágrimas uno puede vivir una experiencia donde los sentimientos afloran. Usted a través de la presencia de Dios, usted la puede sentir con las lágrimas, la puede sentir con el gozo que muchas veces invade nuestra vida. A veces levantamos las manos evidenciando el gozo que sentimos para decir un gloria a Dios. Y eso puede ser evidencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Podemos nosotros sentir al Señor. Pero la vivencia que yo tuve hace muchos años atrás fue que yo conocí al Espíritu Santo como persona. Y desde que yo empecé a escuchar su voz por primera vez en mi oído. Y Él me comenzó a hablar en las cosas más sencillas. A mí se me perdían cosas y Él me decía dónde estaban, porque yo no tenía a veces alguien que me dijera. A veces me encontraba sola en mi casa y el Espíritu de Dios me decía dónde estaban las cosas que se me perdían. A veces sonaba el teléfono y el Espíritu de Dios me decía: atiende, que es tu hermana. Ay, le decía: Señor, ¿cómo tanto? Salúdala antes de que te hable. Y yo le decía: hola, Lía. ¿Y cómo sabías que era yo? Ah, me decía. Yo le decía: es que algo me lo dijo. Y el Espíritu Santo me decía: no, usted no lo diga. No se dice algo, se dice el Espíritu de Dios me lo dijo. ¿Por qué? Porque yo tengo nombre, me decía, como tú tienes nombre, también yo tengo nombre, así que cuando te refieras a mí, di, el Espíritu Santo me lo ha dicho. Entonces esa experiencia se repitió muchísimas veces hasta que se hizo parte de mi vida.
Entonces, antes, cuando yo, por ejemplo, siendo una mujer de iglesia, donde yo hacía actividades, predicaba, me decían, Roxana, tienes que predicar este sábado. Y ahí me quebraba la cabeza pensando, ¿qué podré predicar? Decía, yo leía la palabra de Dios como me la leían, y yo trataba de buscar una palabra. Pero desde el día en que yo empiezo a tener esta experiencia, que el Espíritu de Dios habla a mi vida, yo ya tenía que predicar. Solo me faltaba encontrar en la palabra la confirmación del mensaje, porque yo comencé a predicar porque yo ya escuchaba su voz. El Señor Jesucristo decía, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Por lo tanto, qué pena para los que no saben oír. Porque, por ejemplo, a veces llegamos a la iglesia y nos conformamos con escuchar lo que otros predican. Pero nosotros esencialmente no conocemos la voz de Dios. A veces nos preguntamos, ¿dónde estarán mis hijos que no han llegado? Si el Espíritu de Dios te hablara, tú sabrías dónde están tus hijos. Si te preocupa dónde está tu esposo, el Espíritu Santo te diría dónde está. Alguien me dijo, pero es que esta enseñanza es muy básica, todos sabemos que Dios habla. Sí, pero no todos lo escuchan. Hay sordera en la iglesia. Necesitamos conocer su voz, porque Dios quiere guiarte. Dice que el Espíritu de Dios nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. ¿Y cómo nos va a guiar si no lo sabemos escuchar? Entonces, cuando Dios me da esta palabra, es porque Dios va a comenzar a tratar con muchas personas que están escuchando y que no oyen su voz, que no saben, por ejemplo, qué decisión tomar en su trabajo o en sus estudios o en la vida. No saben qué decidir porque no conocen la voz de Dios. Qué grande es saber que Dios te hable y tú sepas lo que hacer. Es importante, tremendamente importante. No te conformes con lo que alguien te diga. Deja que Dios te hable en forma sobrenatural. Mi experiencia fue maravillosa. Dios estaba conmigo en la cocina, estaba conmigo en todo lugar donde yo iba. Una vez sabía que venían unos delincuentes hacia mí y, ¿sabe? Yo me asusté. Pero el Espíritu de Dios me dijo, no temas, porque yo estoy aquí contigo. Y cuando los delincuentes se acercaron a mí, ¿sabe lo que me dijeron? Ay, hermana Roxana, no sabíamos que era usted. La conocimos de una parte. Y el Espíritu de Dios me dijo, te conocen de una cárcel donde tú estuviste predicando. Sí, le dije yo. Usted me conocen de la cárcel, le dije yo. Hermana Rosana, discúlpenos, me decían ellos. Entonces entendí que cuando tú escuchas la voz de Dios es tan maravilloso el Espíritu Santo que puede ser una cobertura para tu vida. Tú vas caminando, sales de tu casa y estás seguro si el Espíritu de Dios está hablando contigo. Es importante esta comunicación. Ahora me dirijo a los que no le conocen. Tal vez el Espíritu de Dios no está en tu vida, porque el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador. Qué grande es tener esa protección. Cristo Jesús decía, como repito, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Qué maravilloso ser oveja de Dios y escuchar su voz, que te guía, que te dirige. ¿No sabes tomar decisiones? ¿Tienes miedos en la vida? Qué maravilloso escuchar su palabra y prestar atención. Decía la palabra de Dios, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque hay mucha gente que teniendo oídos no oye. Y Él te quiere invitar en este día que escuches su voz. Porque Él quiere tomarte en sus brazos, quiere tomar tu mano y dirigirte. Para que tú nunca más tengas miedo, para que tú nunca más tengas inseguridades, para que se acaben de ti las depresiones y puedas creer que el Señor está ahí, vivo, poderoso, para guiar tu vida. Quiero orar al Señor. Si hay alguien que en esta noche siente que
el Señor está ahí hablando a su vida, yo quiero que tú ores conmigo y digas, Señor, te doy gracias por esta palabra. Quiero que tú me hables. Quiero que mis oídos en este momento sean abiertos para vivir lo sobrenatural. Bendito Dios, me dispongo en tus manos humildemente para poder escuchar lo que tú tengas que decirme. Tal vez nunca he vivido esa experiencia, pero sé que la puedo vivir si tú me lo permites. Gracias, en el nombre de Jesús. Oro por ti que no conoces a Jesús. Ojalá repitas esta oración conmigo y digas, Señor, te doy gracias por oír tu palabra. En esta noche reconozco que soy pecador. Quiero ser tu hijo. Por lo tanto, confieso con mis labios que tu Hijo Jesús murió en la cruz por mí y me limpió con su sangre de todos mis pecados. Recibo a Cristo como el Salvador de mi vida y quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Créelo con fe. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Que Dios te bendiga. Oro por ti, Padre, y te doy gracias por las personas que han hecho esta oración, rogándote que tú, Dios mío, las selles con tu espíritu y que en este momento ellos puedan, Señor, ser bendecidos en todos sus caminos. Desde este momento tú les dirijas, Señor, que tu Espíritu Santo pueda, Dios mío, guiarles, Dios mío, en este camino del Evangelio. Muchas gracias, Señor, por este privilegio y esta oportunidad de predicar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Hermana Rosara, que el Señor le guarde, que Dios le bendiga. Y agradecemos al Señor por haber tenido la bendición. A usted, así que Dios le bendiga mucho en todo lo que tenga el Señor para usted, para su vida, que sea el Señor fortaleciéndola en gran manera, sea el que la guíe y traiga paz a su corazón. Gracias. Todo lo que usted anhela en su corazón sea bendecido. ¿Sí? Para mí ha sido una bendición. Yo ya me estoy despidiendo de este hermoso programa, sin antes decirle a usted, si escuchó esta palabra, persona querida, atesore en su corazón. El Dios del cielo, invisible pero tan real, está para ayudarle, para decirle que le ama. No importa su condición, lo que importa es un alma que salvar y que Cristo Jesús, Él, su Hijo amado, dio su vida por usted y por mí, para que usted tenga vida y vida en abundancia. Así que Dios le bendiga nuevamente, hermano Cristian. Yo desde ya me despido, le doy la oportunidad para que usted también le dé la oportunidad a nuestra hermana. El Señor de paz les guarde y les bendiga. Amén, hermano Manuel, que el Señor le bendiga. Hermana Roxana, ¿usted tiene una oportunidad para que usted también se pueda despedir de nuestros hermanos? Ya. Bueno, una vez más agradeciendo esta oportunidad. Dios me está dando este privilegio de poder comunicarme o contactarme con el pueblo de Dios. Así que agradezco una vez más a este ministerio, que Dios pueda bendecir sus caminos y que sean muchos los que sean alcanzados por este ministerio maravilloso. Que el Señor les bendiga, un agrado, un privilegio de poder estar con ustedes en este día. Muchas bendiciones. Amén. Le damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad, hermana Roxana. Y para su gozo y su contentamiento, yo he conocido a muchos hombres y muchas mujeres que han sido muy bendecidos por usted. Como el Señor la ha usado como instrumento de bendición para en ese tiempo, niños, niñas, tristes, que han pasado por momentos difíciles, que hoy a lo mejor ya son adultos, que tienen familia, ¿cierto? Y mantienen esta hermosa bendición. Y a usted le tienen mucho cariño, la aman mucho, ¿cierto? Sabemos que la iglesia del Señor es una sola,
¿cierto? A Claro, veces, sí. Mm. a veces estamos muy lejos, ¿cierto? Distantes lo uno del otro, y a veces a lo mejor es difícil contactarlo así, darle la mano o darle un abrazo, pero en el amor de Cristo, ¿cierto? Sabemos que somos uno. Así que le damos gracias al Señor, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga grandemente. Le damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad y le decimos a usted, persona, que a lo mejor es primera vez que está viendo este programa, de que en Dios hay nueva vida. Dios puede hacer lo imposible, independiente de nuestra condición física, porque sabemos que Dios usa al barro conforme a su santa y divina voluntad. Y el barro no le pregunta al alfarero por qué lo hace de esta forma, sino que el barro se Sí, deja moldear por el alfarero. Y nuestra vida está escondida en Cristo. Y usted ve cómo Dios Todopoderoso ha usado a nuestra hermana Roxana Contreras para bendecir a muchas personas, ¿cierto? Con este mensaje, con este precioso mensaje del Evangelio. Lo dejamos invitados para un nuevo programa, si es así la voluntad del Señor, y sabemos que así lo será, ¿cierto? Y nuevamente, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga grandemente, y nos veremos en un próximo programa, si es así la voluntad del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén.